Buenas noches. En este momento quiero hablar sobre el tema de Baal y el culto baalístico. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía una economía fuerte, sólida, pero había desigualdades sociales, había problemas donde los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres, y había explotación entre los mismos conciudadanos del pueblo de Israel, de esa región del norte. Pero además de eso, el profeta Oseas no solamente estaba en contra en su mensaje profético de parte de Dios sobre esa desigualdad social que había entre el pueblo de Dios, sino que además este pueblo había adoptado el culto baalístico en su parte religiosa. Dios, a través de este profeta, da la connotación de esa infidelidad hacia él, como fornicación, como adulterio, porque habían cambiado al Dios vivo y verdadero, el Dios que los había libertado, para irse ese pueblo en pos de este culto baalístico, este Dios al cual le atribuían la fertilidad, le atribuían el ciclo de las lluvias, era algo que estaba controlado por él. Si había verano, sequedad, Baal había muerto, y si había lluvias, Baal había resucitado. Pero en medio de lo que denunciaba el profeta Oseas en este pueblo, que se había volcado tras de un Dios ajeno a ese culto baalístico, donde se le hacían ofrendas, habían construido altares y se le hacía esa adoración, había una infidelidad por parte de este pueblo. Pero quiero mirar, ¿sí? Y me llamó mucho la atención la historia de Salomón. Este rey, hijo del rey David, que se casó con la hija del faraón, una mujer que tenía dioses paganos, dioses ajenos al Dios de Israel. Y también este rey tuvo también cercanías o amoríos con mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. Eran mujeres extranjeras, eran mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, a Israel. Y Dios les había dicho a los israelitas que ellos no deberían casarse con ellas ni unirse a ellas, porque lo más fijo era que su corazón se iba a desviar. Y desviar en el sentido que iban a seguir a otros dioses y que iban a dar culto y adoración a otros dioses, un culto a dioses paganos, fuera totalmente del culto yahvista. Había una advertencia de parte de Dios de no unirse a mujeres extranjeras, porque lo más seguro era que por complacer a estas mujeres extranjeras
iban a adoptar, como adoptó el pueblo de Israel, a Baal y a otros dioses paganos, y se iban a volver el centro de adoración. Los israelitas sabían de esta advertencia de Dios, y lo miramos aquí en Salomón. Pero Dios había hecho una advertencia, y estas mujeres hicieron que Salomón y el corazón de Salomón se desviara, se pervirtiera. Y cuando Salomón llegó a viejo, estas mujeres le pervirtieron el corazón. Y como su corazón se pervirtió, siguió a otros dioses y fue infiel al Señor. Cayó en infidelidad, cambió al Dios de Israel por otros dioses paganos. Este rey David no fue siempre fiel a Dios como sí lo hizo su padre. Salomón siguió a Astarte, que era diosa de los sidonios, y a Moloc, que era el dios de los amonitas. El rey Salomón estaba advertido. Esa advertencia era para cuidar que el pueblo de Israel fuera fiel al Señor. Era esa nación que debía influenciar en las demás naciones, para que las demás naciones conocieran al Dios de Israel. No para que Israel asimilara y fuera influenciada por los dioses ajenos al Dios de Israel. Pero sucedió, como un ejemplo, que Salomón desvió su corazón, y a través de este culto a estos dioses paganos, a estos dioses ajenos, Salomón ofendió al Señor. No permaneció fiel, como sí lo hizo David, su padre. Salomón edificó altares. Y esto lo hizo para poder complacer a esas mujeres extranjeras, para que estas mujeres que tenían dioses ajenos, dioses paganos, pudieran realizar su culto, pudieran hacer su adoración, pudieran hacer su sacrificio. Y si vemos esta historia y hacemos el paralelo con lo que sucedió en el siglo VIII, cuando Israel adoptó a Baal en ese culto, ¿sí?, baalístico, cambiando al Dios de Israel. En Primera de Reyes 11 estamos viendo que Dios se enojó con Salomón. Y se enojó porque le había sido infiel. Se enojó porque su corazón se había apartado de Dios. Había una advertencia, había una prohibición para el pueblo de Israel de no seguir y no irse en pos de dioses ajenos. Y para que no se fueran en pos de dioses ajenos, les había dicho que no deberían casarse o unirse con mujeres extranjeras. Salomón no cumplió esa orden, no obedeció a Dios. Y Dios se enojó con Salomón. Y hubo una consecuencia. Le dijo que le quitaría el reino y se lo daría a uno de sus siervos. Pero hubo algo que por amor a su padre David, por consideración a él,
no lo iba a hacer mientras él viviera. Sino que lo iba a arrancar de la mano de su hijo. Miramos entonces esta misma sintomatología del siglo VIII en el pueblo de Israel. Un pueblo que se desvió de Dios. Un pueblo que se fue tras dioses ajenos y paganos. No lo podían hacer, porque al hacerlo estaban siendo infieles. Ya no querían el culto yahvista, querían el culto baalístico. Cambiaron a Dios, el Dios que los había libertado, porque su corazón se pervirtió. Su corazón se fue en pos de dioses ajenos y dioses paganos, y esto ofendió al Señor. Y el profeta Oseas no solamente denunció la descomposición social de ese tiempo en la nación de Israel, sino que además habló en contra de ese culto baalístico en lo cual ellos cayeron en infidelidad con Dios. Y esto fue algo que el profeta denunció. Este Dios Baal que se le adjudica el dinero. Este Dios que siguieron. Y esto que sucedió en el pueblo de Israel, endureciendo su corazón para irse en pos de dioses ajenos, tal vez un Dios que no implicaba esfuerzo, que no implicaba sacrificio. Pero mucho de lo que hay en la connotación de ese tiempo hace referencia a lo que hoy sucede. Muchas personas les cuesta realmente seguir a Dios, cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas, entender cuáles son los pecados que condena a Dios, todo tipo de pecado. Y tratan de tomar ese concepto de Dios, del Dios de la Biblia, del mismo Dios del pueblo de Israel del siglo VIII, del mismo Dios de Salomón. Y en ese concepto de Dios tratan de construir o moldear un Dios con el nombre del Dios vivo y verdadero y acomodarlo para su propio beneficio. Acomodarlo para que lo que se condenaba como pecado ahora sea permisivo. Un concepto de un Dios que acepta todo lo que esa persona quiere hacer. Un concepto de Dios, de un Dios permisivo, de un Dios que acepta el pecado inclusive. Un Dios que se forma y se moldea para aceptar el pecado inclusive. Un Dios en el cual tú sabes por qué lo hago. Es para mi bien. Un Dios al cual no hay que seguir todas las reglas. Y el corazón duro,
y el corazón desviado hace que las personas se alejen de ese Dios, el Dios de la Biblia, y rindan el culto a ese Dios que yo mismo moldeo y debe de aceptar todo lo que se hace. El problema del corazón de las personas del siglo VIII, que se fueron tras ese culto baalístico, cambiando el culto yavista por el culto baalístico, fue que su corazón se pervirtió, su corazón se desvió, su corazón se alejó de Dios y se olvidó de todo lo que Dios había hecho por ellos. Hoy muchos están con ese corazón desviado y quieren tener un Dios que apruebe y que sea permisivo con lo que ellos piensan y lo que hacen para sentirse bien, para entrar en una posición humanista, sin necesidad de vivir en santidad. Pero eso también, parte del culto baalístico, está afectando hoy la iglesia. Está incidiendo en la teología de la prosperidad, bien denominada Evangelio de la Prosperidad, o Evangelio de la Salud y la Riqueza, o el Evangelio del Éxito. Esto hace parte y se mueve en el sector del dinero, de lo material, parte de lo que se ha adoptado de ese culto baalístico en ese Dios del dinero, en ese Dios Mamón. Y esto hace que esta prosperidad, este evangelio de la prosperidad, es que se crea que hay una bendición financiera, que la bendición financiera es la voluntad de Dios, a través de un discurso de positivismo, y que tu felicidad y la bendición de parte de Dios, que la cantidad de la bendición que viene de parte de Dios es a través de la cantidad de dinero que puedas dar. Entre mayor dinero des, mayor bendición financiera recibirás, como si fuera una especie de contrato. Y estas bases del culto baalístico que afectaron a las personas del siglo VIII y que Oseas atacó, denunció, es algo que hoy está afectando la iglesia del Señor. Vemos esta teología de la prosperidad como un contrato entre Dios y los hombres. Es algo que se ha integrado en la iglesia cristiana. Es algo que ha llegado a esta parte de Latinoamérica y que hoy está en las iglesias cristianas. El Señor Jesús
Nos dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Pablo nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravían de la fe y fueron traspasados. Esas personas del siglo octavo se habían extraviado de su fe, se habían perdido por ir tras dioses que podían inclusive traerles beneficios personales. Y hoy muchos se están extraviando a través de estas creencias o estas enseñanzas que tienen bases o fundamentos en estos cultos baalísticos, en el amor al dinero, en el dinero como el concepto de una verdadera prosperidad bíblica. Pero inclusive la iglesia del Señor, la iglesia profética, no solamente debe anunciar y denunciar lo que está fuera de la iglesia, de las injusticias sociales, de todo aquello donde no hay justicia de Dios, donde todo aquello donde hay desigualdad, sino así como el profeta Oseas, anunciar y denunciar también lo que está sucediendo al interior de las iglesias. Estas creencias, este evangelio que ha surgido, en donde entre más des y entre más siembres, es más grande el tamaño del cheque en blanco que Dios tiene para ti. Esto puede promover la idolatría y es la prosperidad bíblica incorrecta que nos narra la Escritura. Es algo que debemos mirar. Es algo que debemos inclusive mirar en el interior de nuestro corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bueno saber que en Cristo tenemos esas riquezas celestiales, esas riquezas que vienen de parte de Dios. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia bibliocéntrica y debe anunciar y denunciar lo que está haciendo que la iglesia del Señor pierda su norte, que el verdadero evangelio de Cristo sea predicado y que así como lo hizo Oseas en el reino del norte, también la iglesia del Señor pueda también anunciar y denunciar las cosas que están afectando su visión. Hay personas que inclusive, aún conociendo al Dios vivo y verdadero, adoptan ciertas creencias y adoptan ciertos rituales de culturas orientales, de religiones orientales, haciendo una mezcla complicada
entre cristianismo, con budismo, con hinduismo. Y puede ser que su corazón se desvíe, pierdan el norte y se vayan detrás de dioses ajenos. Debemos entender que debemos ser fieles al Señor, en el sentido de ese culto de adoración al Dios vivo y verdadero. Que la iglesia del Señor haga esa apología hoy en defensa, esa defensa de la verdad bíblica del Evangelio. Que la iglesia del Señor sea una iglesia en donde rinde culto de adoración al Dios de Israel. Que Dios nos ayude para poder ser fieles y no caer en lo mismo que cayó ese pueblo de Israel, esa nación escogida para ser modelo para los demás, para influenciar en los demás, no para dejarse influenciar por culturas, por dioses ajenos. Y eso es lo que Dios hoy demanda de su iglesia, de su pueblo, que no caigamos en ese error, como el ejemplo de Salomón, en ese error de las personas del siglo VIII de Israel, que sigamos fieles al Señor, que nuestro culto a Él sea un culto de adoración, de fidelidad, que no busquemos en otros dioses, que no busquemos en otras culturas paganas libertad para hacer lo que queramos. Dios nos ha liberado, nos ha salvado. A través de Cristo Jesús. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no ser fieles a Él? Que Dios guarde nuestro corazón. Que Dios guarde nuestra vida de ser infieles. Hubo consecuencias para Salomón. Hubo consecuencias para ese pueblo que cayó en idolatría, desplazó el culto yahvista por el culto baalístico. Hubo consecuencias para ellos también. Que Dios permita que sigamos fieles y que nos ayude a seguirlo siendo. Que no nos deslumbremos, inclusive, por cosas de otras religiones y de otras culturas que creemos que son inofensivas y que nos ayudan a una paz interior. En Jesús tenemos la paz. A Él debemos la fidelidad. Que tengamos entendimiento y seamos entendidos en estos tiempos. Creemos que inocentemente mezclamos culturas, religiones paganas que hacen que pierdan la identidad del pueblo de Dios. Salomón perdió su identidad en Dios. El pueblo de Israel que cayó en ese culto baalístico que fue denunciado por Oseas también perdió su identidad. Y para que ese pueblo recuperara su identidad sucedieron muchas cosas. Que Dios nos ayude a mantener esa identidad en Dios. Que no caigamos en adoración a otros dioses,
a otras culturas y religiones, porque está de moda, porque X o Y persona influenciadora lo hace, por el movimiento de masas, sino que entendamos que Dios quiere, así como le pidió a Salomón, le pidió al pueblo de Israel fidelidad para él, que podamos ser fieles también en este tiempo y que la iglesia del Señor también lance esa voz profética dentro de la misma iglesia para que el pueblo de Dios siga siendo fiel a Él. Dios les bendiga.